Hola amigos de YouTube. En este video vamos a hablar brevemente sobre lo que es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción anterior y todo concepto universal y absoluto. El positivismo afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Esta escuela fue fundada por Augusto Comte. ¿Qué era lo que se buscaba con el curso de filosofía positiva de Comte? Se buscaba una reforma intelectual que conduzca a la elaboración de una doctrina incontestable. El positivismo tenía que ser capaz de servir como dogma a un nuevo poder espiritual. Aquí parte el punto de referencia de la reforma social, porque Comte buscaba una reestructuración del orden social, ya que éste se había quebrado. Lo que se tenía que hacer, o por lo menos lo que buscaba o lo que propuso Comte, era crear un nuevo orden espiritual que mantenga la unidad intelectual y moral de la sociedad y la dirija. Para Comte, la mera acumulación de datos resultaba inútil. Es cierto que los hechos son indispensables para la elaboración de la ciencia, pero esta no debe ser tomada como simples observaciones, sino debe realizarse una previsión racional sobre qué es la consecuencia necesaria de las relaciones constantes descubierta entre los fenómenos. La previsión racional nos dice que tenemos que ver para prever, estudiar lo que es para deducir lo que será. Comte nos decía que el verdadero conocimiento no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual y colectiva. El fin de todo conocimiento auténtico es el mejoramiento del ser humano. El positivismo tiene como regla principal que toda proposición que no pueda reducirse con el máximo rigor al simple testimonio de un hecho no encierra ningún sentido real e inteligible. Lo que quiere decir esto es que el positivismo plantea que tiene que haber un desglosamiento de la realidad para llegar a partir de él a una visión totalizadora de la misma. Es decir, partes de un hecho o de un detalle bien específico para luego unirlos y tener una visión universal. El objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales. Comte nos presentó a la historia humana en tres fases. A esto es lo que se le llama la ley de los tres estadios. Tenemos la fase teológica, la fase metafísica y la fase científica. La fase teológica es la primera edad de la humanidad, donde se daban explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. Básicamente, se tenía pensado que ciertos fenómenos eran causados por seres sobrenaturales, basándola como la única explicación. De ahí surge la fase metafísica. Aquí el hombre ya no cree en seres sobrenaturales, empieza a desarrollar ideas, se busca el porqué de las cosas. Y por último llegamos a la fase científica. Y en esta etapa científica el ser humano renuncia a las ideas absolutas, aquello que fue establecido como innegable, dando paso a la observación y a la experimentación. Se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. Y ahora acá tenemos los principios del positivismo según Augusto Comte. Primero, la ley de los tres estadios. Segundo, la filosofía no admite otra fuente de conocimiento verdaderamente serio y científico, sino aquel que se deriva de la experiencia sensible. Tercero, la filosofía positiva descansa sobre la observación y la experiencia social. El positivismo se basa en el principio de la historia de la humanidad y el desarrollo de las sociedades. Tienen como causa fundamental los procesos de la inteligencia humana relativos al conocimiento del mundo. Y por último, el progreso moral de la humanidad se ha hecho en el sentido de mayor cohesión y solidaridad de los seres humanos. El egoísmo es sustituido por el altruismo. Entonces, ¿qué características podemos colegir del positivismo? Primero, que el positivismo rechaza la religión y la metafísica. Segundo, que el positivismo no trata de conocer las causas de los fenómenos, sino las leyes naturales, busca el cómo se producen estos fenómenos. Tercero, el positivismo se puede considerar como aquel conocimiento
en libros, que busca interpretar el universo. Y por último, el positivismo es la sistematización de las generalidades científicas o de los principios científicos descubiertos por cada ciencia en particular. Para terminar, podemos decir que el positivismo contribuyó al progreso social, a pesar de que tuvo sus críticas. No podemos evitar reconocer su mérito y podemos decir que el objeto de la ciencia positiva coincide necesariamente con el de la filosofía, es decir, la importancia de clasificar las ciencias. Bueno, eso es todo por este video, nos vemos.